Les confieso que ya hicimos una crítica al plan en el tema de su discurso. Lamentablemente la publicamos en alemán. Yo sé que no es muy justo contigo hacerlo así, pero yo espero que pronto lo hagamos también en castellano y expresar, digamos, el discurso que subyace detrás de ese plan, con objetivos bastante loables. Hoy asumí el reto que la doctora Margarita me ha dado, y Julio también, para aprovechar la oportunidad y, en la buena tradición alemana, ser muy crítico para que todo sea más constructivo. Yo quiero ubicar este plan dentro de un contexto global. Es un contexto que no necesita mucha teorización. Lo único que nos resulta es encender la televisión y ver lo que está ocurriendo en Filipinas, qué es lo que ocurrió ayer en Pakistán, lo que ocurrió antier en México, lo que ocurrió antes de antier en Honduras. Es ver la preocupación de la gente. Yo estoy viniendo de Guatemala, donde estoy evaluando un programa que tiene que ver con manejo de riesgos. La gente en Guatemala está muy contenta porque sobrevivió este año sin un huracán de las dimensiones de lo que están viviendo los filipinos. Están contentos por este año, pero cuando expresan su optimismo, lo hacen con el pesimismo de lo que está por venir. Bajo esa perspectiva, yo quiero hacer hincapié en que no tenemos alternativa. Si nosotros queremos tomar una visión del desarrollo que sea humana y sostenible y que sea pro pobre, nosotros no podemos dejar de lado el componente ecológico, precisamente porque estamos hablando de uno de los países más vulnerables del mundo. No solamente uno de los países más violentos del mundo, sino que es uno de los países que han tenido la mala suerte, encima de eso, de haber caído en una zona de huracanes que cada vez son más violentos. Esa parte, yo no digo que sea el gran ausente dentro del plan, Julio, pero yo pienso que pudo haber sido desarrollada un poco más, con más audacia, con más coraje, para darle a ese plan, digamos, una visión de lo que nos espera en el futuro, y para poder, digamos, ser versátiles en torno a cómo reaccionar al respecto. La comunidad internacional, que es lo que yo me ocupo, le decía ayer a mi mamá cuando me preguntaba: hijo, ¿y tú le ves salida a este país? Le digo: mamá, me pusiste preguntas más fáciles en mi niñez. El trabajo que yo tengo tiene excursiones en lo académico. Yo no estoy trabajando como profesor universitario. Yo soy una persona que está metida en los dos mundos, y una persona que está luchando, digamos, por tratar de incluir la política en los países ricos para que el sufrimiento que tienen los países pobres sea menor. Desde esa perspectiva es que vienen, digamos, los análisis que quiero hacer, y de la perspectiva de un economista. Voy a tratar de hacerlo de manera somera. Yo creo que vamos a tener que trabajar a la hora de definir el futuro del desarrollo humano sostenible con el elemento económico básico, y vamos a tener que salirnos de todo el paradigma que ha dominado la economía desde su surgimiento con Adam Smith como ciencia, para entrar a discutir qué significa un cambio de paradigma en la dirección de lo que llamaríamos economía verde, que es la nueva estrella en el firmamento de la cooperación internacional, que está siendo dirigida por UNEP, una institución de las Naciones Unidas comparada con el PNUD, pero dedicada al desarrollo, a la cuestión medioambiental. Voy a ver un poco qué implicaciones tiene esto para el financiamiento al desarrollo, y cuáles son los 3 escenarios en una agenda global en los cuales yo ubicaría el plan de nación y la visión que han elaborado ustedes, sacando unas conclusiones con 4 recomendaciones básicas. Yo no voy a repetir cosas que ustedes ya conocen mejor que yo. Lo único que quiero decir, que la base y
el reto que tiene la humanidad en este momento para asumir la tarea que fue formulada en el informe de Brundtland en el año 1987 y confirmada por el primer evento de Río de la Cumbre de la Tierra, el desarrollo sostenible con sus tres dimensiones, la dimensión social, económica y la dimensión ecológica, implica que dentro de la dimensión económica nosotros tenemos que elaborar nuevos conceptos. Y el nuevo concepto que está circulando en el debate internacional actualmente es el concepto de la economía verde. Este concepto ha provocado polémicas en las últimas cumbres globales que se han tenido, especialmente fue el que contribuyó a que no tuviera éxito la cumbre de Río +20, fue el que contribuyó a que hubiera un fracaso en la cumbre de Copenhague sobre el clima, y va a ser el gran ausente en la cumbre que en este momento en el que estoy hablando yo aquí tiene lugar en Varsovia. Pero podemos los latinoamericanos salvar un poco de esto si dejamos de escuchar los cantos de sirena de muchos países emergentes que se han opuesto al concepto de economía verde por considerarlo un concepto neocolonial, con el afán de introducir un proteccionismo ecológico contra los países que están saliendo del subdesarrollo. Es una realidad y es una ventaja boicotear estas reuniones para países como Brasil, para países como la India o para países como China. Pero yo hasta ahora, en todo el debate en el que he participado, no veo por qué un país como Honduras, víctima de la fragilidad del cambio climático, o un país como Filipinas, pueda tener algún beneficio de renunciar a la alternativa de una economía verde. Y partiendo de la definición que les voy a nombrar, la lógica de una economía verde significa descarbonización de la economía, es decir, cómo podemos nosotros luchar porque la economía se base cada vez menos en el consumo y la producción de carbono y de portadores fósiles de energía. Y en eso el panel del clima en el mundo ha calculado varios escenarios. El escenario que está más abajo es un escenario en el cual se cumpliría el objetivo de reducir a una cantidad mínima la producción de CO2, y ese escenario, del cual estamos muy lejos mundialmente, contribuiría a que a la altura del año 2040 nosotros hayamos logrado mantener un equilibrio. Actualmente somos tan pesimistas que el equilibrio significa un aumento de 2 grados en la temperatura de la Tierra, que es lo que está provocando el desastre que tenemos. La situación actual no es muy halagadora, no nos estamos moviendo en esa dirección, sino que nos estamos moviendo en la dirección superior a la hora de la producción del CO2. No está habiendo un desvínculo de la economía con la producción de carbono. Los datos lo muestran. Vamos a tomar estos datos de aquí, que son los más directos porque son la suma de las otras 3 columnas. La emisión total global de carbono que tenemos actualmente a nivel mundial había empezado a reducirse por consecuencia de la política climática desde el 2,25% hasta un 0,89% y volvió a aumentar a una cifra que estaba por encima de las emisiones que teníamos antes de los acuerdos del clima que teníamos, y a las cifras del panel y del Banco Mundial están mostrándonos que este aumento no se va a detener y que está ahora actualmente por el orden del 4 al 5%. La conferencia del clima está teniendo lugar en Varsovia. Polonia es uno de los países que boicotea las negociaciones, cuya producción de energía es en un 80% en base al carbón, y por lo tanto esta desvinculación no está teniendo lugar. La otra parte de la estrategia y del plan es, naturalmente, para un país como Honduras, la idea del crecimiento económico.
Y la idea de crecimiento económico implica que el aspecto ecológico tiene que dejarse para después. Pero nosotros lo que estamos viendo actualmente es que el crecimiento económico como modelo de lo que podríamos llamar economía marrón, economía café, ya no está cumpliendo con la promesa que daban los economistas de todo tipo, neoliberales o keynesianos, de resolver el problema social. La crisis financiera y económica global puso de relieve más que nunca que nuestro sistema económico es insostenible. Este sistema lo está demostrando en todos los países del mundo, especialmente en China. Promueve un crecimiento, pero estimula la desigualdad. El crecimiento económico se basa en la desigualdad. Y se ha demostrado que los pobres se benefician del crecimiento. Eso es claro, estadísticamente está demostrado, pero se benefician cada vez menos del crecimiento. A nivel global se necesitan $166 adicionales de Producto Interno Bruto para que $1 de esos le llegue a los más pobres. Es decir, desde el punto de vista ecológico y desde el punto de vista social, el modelo tiene que ser replanteado. En ese replanteamiento surge la idea que la economía verde es una idea que surge más que todo dentro del aspecto de la esfera política, de lo público, como diría el profesor Serrano, y es un concepto que por lo tanto tiene debilidades metodológicas. Ya la semana anterior hice esta crítica ante el Ministerio de Medio Ambiente en Alemania. El concepto de economía verde definido por el Programa Nacional del Medio Ambiente de las Naciones Unidas define a la economía verde como el sistema de actividades económicas relacionadas con la producción, distribución y consumo de bienes y servicios que redundan en el bienestar humano y la equidad social y que reduce de manera significativa los riesgos medioambientales y las carestías ecológicas. Con esta definición yo no puedo trabajar, porque no es una definición que me indique que el kit del asunto y que la diferencia entre una economía verde y una economía marrón es la cantidad de carbón que estamos produciendo y lanzando a la atmósfera, la cantidad de destrucción ecológica que estamos produciendo en los bosques, en los mares y en los océanos. Es decir, esta parte de la definición es una parte de consenso político que no le toca a nadie nada, y por eso es una definición sin dientes. Es una definición que habla de la economía, producción, distribución y consumo, habla del sustantivo, pero se olvida de entrar en detalles con respecto al adjetivo. Entonces, resumiendo, nosotros tenemos ahorita el dilema, y ese dilema no aparece en el plan, entre una economía marrón. Yo pienso que el plan está más orientado en esta dirección, cuyo objetivo único es el crecimiento económico, cuya base es el uso de energías fósiles y la extracción acelerada de recursos naturales. Las industrias extractivas son ahorita el secreto del crecimiento económico en toda Latinoamérica. Al contrario, una economía verde tendría varios objetivos. Tendría al mismo tiempo que un crecimiento económico como objetivo la conservación de los recursos naturales y ecosistemas, y al mismo tiempo la erradicación de la pobreza. Es más, es solo posible la erradicación sostenible de la pobreza si lo hacemos dentro de una economía verde. Y la base y su motor son las energías renovables. Estas gráficas, esta gráfica no es la gráfica de ninguna ONG europea, es la gráfica de uno de los informes que yo le recomiendo a todas las personas ocupadas con estos temas, el informe del Banco Mundial sobre la vulnerabilidad, que ha sido arrollador y que nos ha indicado de manera muy plástica cuáles son los problemas que tenemos. El cambio climático, dice el Banco Mundial, es un factor de costo que ya no se puede obviar. En esta gráfica aparecen los diferentes costos que está teniendo el cambio climático según los grupos de países. El grupo de país
que tiene un aumento de costos del 4% son los países desarrollados. El grupo de país con los mayores costos productos del cambio climático son los países que no son los mayores emitentes, como Honduras, del CO2, pero también tenemos países que, si bien es cierto, no son desarrollados, están en un proceso de fuerte desarrollo y son emitentes fuertes de carbono. Los costos han aumentado en un 150%, los costos del cambio climático. Los costos de las emisiones de carbono han aumentado en un 67%. Pero también hay un costo humano. El cambio climático es una causa creciente de muertes. ¿Ya? Más del 35% ¿ya? Del aumento de las muertes por causa del cambio climático ha tenido lugar especialmente en los países que no son los mayores emitentes de carbono en el mundo. Y este es el mapa de la destrucción y de los efectos del cambio climático en el mundo. Como lo podemos ver, el cambio climático afecta especialmente a las zonas y a los países que están en rojo. Y estos son los países que históricamente han producido menos CO2 en el mundo. Dentro de estos países, lamentablemente, Honduras y Nicaragua en Centroamérica son los más vulnerables. Entonces, ¿qué pasa? Todos estos datos, todas estas situaciones ya se han discutido. Ya hemos visto que se tenía una definición de la economía verde, el modelo económico predominante que existía hasta ahora era el de la economía marrón. El modelo de economía marrón ha permitido un gran crecimiento de la economía, hemos visto, pero ha aumentado también las desigualdades, ha permitido que millones de personas vivan hoy en bienestar, eso es claro, no se puede negar. Solo en el último cuarto de siglo la economía mundial se ha cuadruplicado, beneficiando a centenares de millones de personas. Sin embargo, el crecimiento económico de las últimas décadas ha sido alcanzado agotando ya casi por completo los recursos naturales, agotando, digamos, los sistemas. Es cada vez más ardua la labor de extraer petróleo y ahora hay que viajar más de 7 kilómetros a través del mar y hacer la primera perforación como se está haciendo en Brasil, pero sobre todo ha llegado al límite de la capacidad de absorción que tiene la naturaleza. Entonces la alternativa es la economía verde. Y este debate de la economía verde, yo digo que no es un debate que solamente tiene que ser llevado a la universidad, sino que es un debate en el cual las sociedades tienen que apropiarse. A las negociaciones quienes van son representantes de las élites de Brasil, de las élites que están beneficiándose del sistema en los otros países, y es necesario que la agenda sea asumida por la sociedad civil. La universidad es parte de la sociedad civil, el sector privado es parte de la sociedad civil, para ver cuáles son las ventajas y las desventajas. ¿En qué punto estamos? Estamos en un punto de la agenda internacional en el cual es necesario, a partir del 2015, definir los nuevos objetivos. Tenemos dos procesos. Tenemos el proceso de la agenda post-2015, del 2015, donde se va a hacer una evaluación de los objetivos de desarrollo del milenio para definir una nueva agenda, y tenemos por otro lado la agenda de Río +20, el fracaso del protocolo de Kioto y la necesidad de que después de la estación de Lima, Perú, en una COP muy fuerte donde los latinoamericanos tienen que plantear alternativas, llegar a París en el año 2015 y crear una agenda global. La idea y la propuesta que se tiene de todos los sectores que buscan una nueva alternativa es vincular las dos agendas, ya olvidarse de que son objetivos definidos por los ricos para que los cumplan los pobres, sino que además de esos objetivos de eliminar la pobreza, de eliminar la desigualdad y de respetar los derechos humanos, se tiene que vincular con una agenda global donde también los países ricos asuman el compromiso de limitar, por un lado, más fuertemente y de manera más radical sus emisiones, produciendo a través de la economía verde un efecto de demostración que sea seguido por los otros países, y además asumir su responsabilidad histórica. Ellos tienen una deuda ecológica y es contribuyendo a financiar no solamente el combate a la pobreza, volviendo a ganar la reputación que se ha perdido porque no se cumplió con el objetivo de llegar al 0.7 del Producto Interno Bruto de estos países para la ayuda a la pobreza,
sino que además asumir los compromisos que se establecieron en Copenhague de movilizar más de 170.000 millones de dólares para las medidas de adaptación y mitigación dentro de los países pobres. Esta es la agenda que tenemos. Tenemos 3 escenarios, los debates son muy fuertes. El primer escenario, que es el que nosotros no favorizamos, es el de usar los mismos objetivos que se tenían hasta ahora, ya no reducir a la mitad la pobreza, sino entre el 2015 y el 2030 erradicarla, es decir, la otra mitad. El segundo objetivo es ampliar sustancialmente el marco, introduciendo otro tipo de objetivos que no habían sido introducidos en la primera agenda, pero manteniendo siempre un mismo marco orientado solamente al combate a la pobreza. Y lo que estamos nosotros proponiendo como sociedad civil internacional es crear un nuevo método de un mundo, One World, se dice basado en el ODM 8, es decir, donde existe el compromiso también con la madre tierra para poder tener una agenda integral. En suma, sería tomar en serio las 3 dimensiones de la sostenibilidad, que si bien es cierto que producto del caos que se dio en la conferencia Río Plus 20 de Brasil, donde al final en un documento elaborado a la ligera se definieron 26 temas desordenadamente, yo hice un intento aquí metodológico de ordenarlos según el criterio del desarrollo sostenible. Todos estos temas son serios y hay que asumirlos en el debate. El aspecto social de la sostenibilidad, como es la erradicación de la pobreza, la seguridad alimentaria, el tema de género y equidad, el empoderamiento de las mujeres, etcétera, son partes de la agenda que no han perdido vigencia porque no han sido resueltas. Pero también tenemos el tema ecológico, la protección de los océanos y los mares, el problema del cambio climático. En un caso como Honduras, el problema que no aparece en el plan, que es el tema de cómo nosotros tomamos medidas para adaptación y mitigación. A un largo plazo hay que aceptarlo que Honduras es un país vulnerable. El problema de la biodiversidad que se ha perdido enormemente, lo único que nos queda es la biosfera del río Plátano, el tema de la desertificación que se está convirtiendo también en un problema para Honduras, el caso de las montañas y los bosques, pero también cómo trabajar el tema de la pobreza empoderando a la gente a través de alternativas económicas del sector social, que yo ampliaría al sector verde de la economía, no solamente el sector social, a través de medidas de turismo sostenible, mejorando el transporte, con medidas de transporte sostenible, tratando el problema por primera vez, que tampoco lo incluye el plan, de las ciudades. ¿Qué hacemos con las ciudades como los centros donde se acumula la mayor cantidad de población y donde está viviendo actualmente la mayoría de los pobres, donde estamos sufriendo el problema de la violencia? ¿Cómo vamos a trabajar con este problema en la ciudad? En Perú, estuve en Lima en mayo, me sorprendió enormemente. O sea, mientras yo me estaba moviendo de un punto A a un punto B dentro de la ciudad, que apenas tenía una distancia de 4 kilómetros, me costó 1 hora y media de llegar de A a B, me doy cuenta que en Lima ya existen 140 kilómetros de ciclovías. Los limeños, por la propia necesidad, ya están viendo de que no es solamente por el amor a la ecología, sino por el amor a la movilidad, que es necesario redescubrir las virtudes de la bicicleta. Y esas medidas nosotros las estamos viendo muy creativamente en ciudades como Colombia, en Bogotá, en Medellín, donde se lograron integrar a los pobres de las favelas a través del Transmilenio, ¿no? Este tipo de medidas creativas son las que yo pienso hay que incluir. Medellín nos da la gran muestra, no es Alemania, no es Berlín, no es Londres, no es París la que nos va a venir a ayudar cómo resolver el problema de las maras y la delincuencia. Es lo que creó Medellín, que le redujo en cerca de un año más del 35% de la delincuencia, porque logró integrar a los pobres a los circuitos económicos de las ciudades. Ese es el gran ausente en el plan también, cómo tratar el problema urbano, ¿ya? Donde vive actualmente la mayoría de la población. Voy a entrar al tema de qué pueden hacer los ricos, los países ricos al respecto, y qué es lo que ha pasado últimamente. Fíjense que hemos tenido una situación donde la ayuda pública al desarrollo, que es lo anaranjado, se ha mantenido constante en valor porcentual a lo largo de la última década, mientras que otras fuentes de financiamiento que son privadas, que no son
oficiales han ido aumentando y las remesas de los trabajadores migrantes de los países pobres han tenido el mayor aumento. Conclusión: las promesas de ayuda al desarrollo, por lo menos en sus montos, no han sido cumplidas. Conclusión 2: existen otras fuentes de financiamiento privadas, existen fondos verticales, la Bill Gates, la Fundación Bill Gates, por ejemplo, los fondos verticales para combatir el SIDA, etcétera, que han demostrado que no eran moscas de un día, que han demostrado que no solamente que están movilizando mucho más fondos que la cooperación pública del desarrollo, sino que además son flexibles y que son sostenibles, es decir, que tienen una gran perspectiva. En esa dirección tenemos que movernos también para poder asumir el tema del financiamiento de una economía verde y la movilización de los recursos domésticos, una utilización más estratégica de las remesas. Lo azul, esta es la cooperación al desarrollo de los países europeos. Como pueden ver, Alemania es el mayor contribuyente de Europa. Nosotros estamos analizando ahorita y tenemos una discusión muy seria en Europa. El último estudio que dediqué al Parlamento es una crítica muy seria a la asistencia al desarrollo, porque lo azul es lo que llega a los países. Lo azul, CPA se llama, es lo que llega. Alemania es uno de los mejores porque llega cerca del 40-45%. Lo interesante es que existen costos, por ejemplo, a becarios que van de estos países a estudiar allá y se ponen como ayuda al desarrollo de estos países. La mayoría de ellos, como ustedes saben, yo no soy la excepción, se quedan allá. La cosa más seria y en la cual tenemos más discusiones actualmente es que los gastos para expulsar a los ilegales, es decir, sacar a una persona, meterla en un asilo, llevarla y pagarle el pasaje, ponerle muchas veces camisas de fuerza para que regrese a su país, esos costos son contabilizados como ayuda al desarrollo. La condonación de la deuda es contabilizada como ayuda al desarrollo. La ayuda a instituciones no gubernamentales como la mía, que recibimos ayuda estatal, es contabilizada como ayuda al desarrollo. No estamos en contra de que es el dinero de ellos, pero estamos a favor de que sean transparentes, ¿no? De que se diga claramente qué es qué y cuánto está llegando a estos países, y además de eso, cuánto está destinado a las medidas de economía verde y cambio climático. Esta es una batalla que se está dando y ahora se está revisando el concepto. El último estudio, que espero poder enviárselos pronto cuando el Parlamento me dé luz verde, ofrece, digamos, alternativas que tenemos aquí en una gráfica que por cuestiones de tiempo no les voy a explicar en detalle. Lo único que sí quiero decirles, y Julio yo creo que ya se fue, es que yo pienso que aparte de cambiar el discurso, y eso ya se habló, digamos, de la función de lo público en el desarrollo, en una visión de país, habrá que cambiar el discurso si en realidad estamos tomando en serio esta visión de país, en analizar qué tipo de crecimiento es el que queremos dentro de una visión de país. Nosotros ya hicimos un estudio sobre el tema del crecimiento pro pobre hace algunos años y vimos de que no solamente la redistribución del ingreso es una solución al problema en Honduras. Nosotros elaboramos un modelo informático en su momento, lo presentamos y llegamos a la conclusión de que si en Honduras existiera un índice, un coeficiente de Gini de 0, es decir, una distribución 100% equitativa del ingreso, cada persona recibe el porcentaje igual de ingresos de lo que se produce, toda la población de Honduras viviría bajo la línea de la pobreza. Ese es un escenario que nadie lo quiere. Es decir, el problema de Honduras no solamente es un problema de redistribución, el problema de Honduras es un problema de falta de crecimiento. Es decir, no se puede distribuir un pastel que no es lo suficientemente grande y lograr con ello no solamente justicia, sino un poco más de sostenibilidad. Yo soy, como economista, uno de los grandes, de los grandes paradigmas a los que sigo es el de la economía institucional. Yo pienso que también aquí el plan
la visión de país se quedó bastante corta. Menciona los problemas de las debilidades institucionales, pero no ofrece medidas concretas de la forma en que a una misión de 20 o 30 años creo que se puedan fortalecer las instituciones para lograr una mejor movilización de los recursos domésticos. Y yo me estoy refiriendo aquí no solamente a la distribución primaria, sino a la distribución secundaria, que es la más importante en realidad de todas, la distribución secundaria, que es la que va a través de los impuestos, a través de los ingresos fiscales del Estado. Esto no está funcionando bien en Honduras, no está funcionando bien desde el punto de vista cuantitativo, ni está funcionando bien desde el punto de vista cualitativo. Tenemos que poner freno a los flujos ilícitos de capital al exterior que existen en el país. Y con respecto a la economía verde, yo pienso que el plan o una visión de país tiene que tener la flexibilidad para aceptar mis propuestas y elaborar objetivos concretos y cuantificables de la transformación. Honduras es uno de los pocos países en el mundo que tiene un potencial enorme para poder hacer una transformación que desvincule, ¿ya?, llamámosle las geotérmicas, ¿cómo se llaman? Las térmicas, de la producción de energía. Honduras tiene las condiciones ideales para producir energía eólica, para producir energía solar y sobre todo para la producción de energía hidroeléctrica, que es energía limpia, ¿verdad? El plan no ofrece objetivos concretos que nos digan vamos a producir una desvinculación del carbono en los próximos 15 años, de tal manera que nuestra energía en un 30-50%, ¿verdad?, provenga de fuentes renovables de energía, y por lo tanto vamos a la comunidad internacional a que nos ayude dentro de los esquemas de financiamiento climático. El problema del transporte también está vinculado al problema de las emisiones, también está vinculado a importar más petróleo, ¿verdad? Y el transporte es interurbano y como les mencionaba, el problema de las ciclovías, la integración de los pobres a estos mecanismos de transporte. El uso y manejo de los bosques. Claro, esto sí se menciona dentro de la visión, pero para mí se tuvo que haber ido mucho más lejos de lo que se hizo, porque aparece como algo así colateral que se puede agregar, digamos, como adorno a lo que se elabora como crecimiento económico sostenible. Honduras es un país agrario y Honduras es uno de los países agrarios que ha demostrado que el agrobusiness beneficia a una minoría muy pequeña y no tiene impacto en el desarrollo y en el combate a la pobreza en una población que es evidentemente agraria. Honduras ha demostrado al mismo tiempo que la pequeña producción, no solamente en el café, la exportación de café se produce en pequeñas fincas en Honduras, pequeñas y medianas fincas, puede paliar, digamos, el malestar social que existe y que vale la pena invertir en la agricultura biológica y sostenible y abandonar esos esquemas de expansión que destruyen, digamos, los suelos del país. Por ejemplo, la producción de piña, la producción de palma africana está catalogada por el mismo Banco Mundial como uno de los sectores productivos más destructores de los suelos y de las fuentes hídricas de un país. No sé, hay una contribución naturalmente al Producto Interno Bruto, pero no tiene, digamos, el significado que se le pretendía asignar.